El modelo de Aaron Beck se centra básicamente en pensamientos automáticos y en las distorsiones cognitivas. La terapia cognitiva de Beck se basa en el empirismo colaborativo, es decir, que se va a confirmar o refutar los supuestos que el paciente manifiesta, y por ende se indaga para encontrar evidencia que confirme o refute estas creencias, y es colaborativo porque se trabaja en conjunto con el paciente. Aaron Beck refiere que los trastornos psicológicos que el individuo puede presentar se producen a raíz de los pensamientos erróneos que tiene y la manera incorrecta de interpretar lo que le ocurre en su día a día. De tal manera que todos estos pensamientos e interpretaciones que el sujeto va creando a lo largo del tiempo y al repetirse tanto al final se convierten en formas estereotipadas y rígidas acerca de su propia percepción de lo que le ocurre y de su conducta. El modelo de Beck es una de las partes más importantes dentro de la terapia cognitivo-conductual, dado que por medio de la reestructuración cognitiva, el sujeto es capaz de modificar el modo de interpretación y valoración subjetiva de los hechos y de las situaciones que vive, y de esta manera se estimula a éste para que altere los esquemas de pensamientos desordenados y se vea a sí mismo y al mundo de forma más realista y adaptativa. Uno de los postulados más importantes de Aaron Beck es la triada cognitiva, o también conocida como triada cognitiva negativa. Esta está conformada por tres aspectos. El primero es hacia uno mismo, que consiste en la visión negativa que tiene el paciente de sí mismo, es decir, que todo lo negativo que le ocurre lo atribuye a él mismo. El segundo componente es el mundo, es decir, que el paciente tiende a interpretar lo que le ocurre de un modo negativo. En otras palabras, piensa que el mundo solo le pone obstáculos imposibles de superar. Y por último, el tercer componente es el futuro. La visión del paciente sobre su futuro es negativa, es decir, que todo proyecto que emprende pensará que está destinado al fracaso. Estos tres elementos, la persona los ve y los percibe de una forma tan desfavorable que su estado de ánimo se ve afectado, hasta el punto de correr el riesgo de ser afectado por la enfermedad psicológica de la depresión. Los esquemas cognitivos. En la teoría de Beck, los procesos cognitivos son los mecanismos de codificación, almacenamiento y recuperación de la información existente en las estructuras cognitivas o esquemas. Para Beck, los esquemas son patrones cognitivos estables que constituyen la base de la regularidad de la interpretación de la realidad. Las personas utilizan sus esquemas para localizar, codificar, diferenciar y atribuir significaciones a los datos del mundo. En otras palabras, los esquemas son construcciones mentales subjetivas más o menos estables, que actúan como filtro a la hora de percibir el mundo por parte del individuo. Los esquemas son adaptativos y van tomando su forma mediante las relaciones que las personas van estableciendo con el medio. A partir de allí y de los determinantes genéticos se van construyendo pautas propias de los mismos. Distorsiones cognitivas. Las distorsiones cognitivas son aquellas maneras erróneas que tenemos de procesar la información, es decir, malinterpretaciones de lo que ocurre a nuestro alrededor, generando múltiples consecuencias negativas. Los esquemas negativos activados en los individuos en procesos de trastornos profundos les llevan a cometer una serie de errores en el procesamiento de la información, los cuales facilitan los sesgos y permiten al depresivo mantener la validez de sus creencias. Beck enumeró una serie de distorsiones cognitivas, las cuales son abstracción selectiva, pensamiento dicotómico, inferencia arbitraria, sobregeneralización, magnificación y minimización, visión catastrófica, etiquetas globales y culpabilidad. Pensamientos automáticos.
Los pensamientos automáticos son los diálogos internos, pensamientos o imágenes que aparecen ante una situación determinada, y los pacientes suelen considerarlos afirmaciones verdaderas, no distorsionadas. Por otro lado, en general se dice que el pensamiento se relaciona con el fluir de la conciencia y que tiene 3 elementos bases, los cuales son la direccionalidad que va hacia el pensamiento, el curso, la velocidad del pensamiento, el contenido es lo que se piensa concretamente. Teniendo en cuenta cada uno de estos 3 elementos mencionados con anterioridad, es importante destacar la serie de características que presentan los pensamientos automáticos, y entre ellos destacamos que siempre se han creído independientemente de que sean irracionales. Por otro lado, entran de una forma espontánea en la conciencia, dramatizando y exagerando lo negativo de la situación. Y por último, no son fáciles de detectar ni controlar, pues aparecen en el flujo del diálogo interno. Método empleado para recabar información diagnóstica. El modelo de Beck explica el tipo de relación que debe establecerse entre el especialista y el paciente, donde sus discernimientos son evaluados. Beck afirma que la terapia cognitiva ha permitido mejorar procedimientos y metodologías al diferenciar y comparar información personal del paciente, como creencias centrales sobre él, los demás y el mundo. ¿Cómo trabajan en sus entrevistas? Se procede a realizar la preparación de la entrevista, en donde se consideran el material o herramientas a utilizar como guías, escalas, cuestionarios o autorregistros. Por consiguiente, se procede a dar una explicación breve sobre el proceso a seguir durante la primera sesión y la disponibilidad del tiempo que se requerirá. ¿Cómo la palabra recaba información? La información que proporciona es necesaria para saber qué prevalece a nivel cognitivo en el paciente. Asimismo, da la oportunidad al paciente de que éste mencione aspectos preocupantes que había omitido al inicio de la entrevista.